24, José Miguel Barragán, buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Gracias por estar en tu casa. Bien, preparando aquí el debate del Estado de la Nacionalidad, que como sabes empieza el martes, y bueno, con esta novedad que no teníamos previsto que formara parte del debate del Estado de la Nacionalidad y que cambie por que completo todo lo preparado, ¿no? Bueno, no es que lo cambie todo por completo, porque la gente, a pesar de que esto sea un episodio, un capítulo que tengamos en los medios de comunicación, un seguimiento, junto con esto la gente sigue yendo al supermercado, sigue comprando, sigue haciendo frente a su factura y sigue viendo que las cosas no van tan bien como se nos cuenta. Es cierto, porque el día a día es una cosa, lo que pasa es que, claro, las pantallas, nunca mejor dicho, los papeles, las radios y compañía y la información que se va sacando, pues... Sí. Yo decía en la introducción, las he escuchado decir, en esta casa siempre hemos intentado, e intentamos con errores y con aciertos, darle bola a todo el mundo, a todos los partidos. A mí cuando una vez Ramón Trujillo del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, de Podemos Izquierda Unida, me dice, no, es que, bueno, lo dijo en Twitter, ¿no? Más o menos que es que con Radio Marca, así como otros radios, porque pagaban publicidad. Digo, yo creo que estás meando fuera de ti, esto no te enteras, porque aquí siempre todo el mundo, incluido Ramón Trujillo, ha venido aquí bastantes veces, ¿no? Pero claro, la realidad, lo decía en la introducción, esto que estamos radiografiando cada día, hubiera estado un presidente de Coalición Canaria al frente, mamones.com. Yo la diferencia que puede existir en este caso, más allá de la parte casposa, como se ha comentado, y que no debemos olvidar, dice que no estamos hablando de una actuación unilateral de una persona que se aprovecha del cargo en un momento determinado y que lo coge. Ojo, aquí se está acusando a miembros del PSOE de asociación criminal organizada. Es decir, alguien que prepara toda una estructura para aprovecharse, en este caso, de lo público. Y fíjate que si nos atenemos a la información publicada, o como se está diciendo, de lo que se sale de esas grabaciones, cuando se quería operar en otras partes del país, lo que se preguntaba era si allí gobernaba el Partido Socialista. Por lo tanto, Zaragoza, ¿no? Sí, y algún sitio más que ha salido por ahí. Entonces lo que comento es que la calificación de asociación criminal organizada es lo que le da una dimensión también distinta a este problema. Es decir, insisto, no estamos hablando de alguien que se corrompe en un puesto determinado y que lo trinca, sino de que había toda una estructura que operaba desde el Congreso de los Diputados y que tenía ramificaciones pues aquí en Canarias a través de la Dirección General de Ganadería, y todo esto siempre con la presunción de inocencia, pero lo que vamos viendo, y por las grabaciones, ya no estamos hablando de declaraciones de un testigo que vete tú a saber si es verdad o no, sino los soportes gráficos, los soportes visuales, los soportes que está comentando el propio mediador, pues lo que nos hacen ver es que esto tiene alcance y parece, insisto, por lo que ha dicho el mediador, esto es la punta del iceberg, ¿no? Sí. Y por lo tanto, la prudencia aconseja también de ver hasta dónde llega esta ramificación y a qué otras personas puede tocar en el futuro. Juanma, Santi, José Miguel Barragán. Una pregunta muy rápida, José Miguel Barragán. Usted es de Fuerteventura, usted conoce los puertos. ¿Era previsible una conducta de esta naturaleza, como estamos descubriendo? No, la verdad que no, en ese sentido creo que nos ha cogido a todos por sorpresa, ¿sabes? Que no, es decir, siempre podías haber tenido un rumor de algún ganadero, coño, que me están pidiendo que tal para resolverme el problema, pero de estas cosas que muchas... Sí, pero eso, decir, no, un ganadero diga me están pero pidiendo dinero. Juanma, muchas veces Clarísimo. no. Vamos a ver, Juanma, te llega la información, no que te lo diga el ganadero, te llegan los rumores. Estoy hablando que tú sabes que siempre hay rumores, pero que después todo hay que contrastarlo y confirmarlo, ¿no? Entonces, pues bueno, en alguna ocasión oíste algo, pero lo oíste y ya no lo oíste más, y tampoco le diste más importancia ni nadie, porque nadie más insistió en que eso estaba ocurriendo
en el departamento de la Dirección General de Ganadería del Gobierno de Canarias, ¿no? Y fíjate cómo sale esto sale de forma tangencial, es decir, sale porque están investigando otra cosa, ¿no? Y la jueza se encuentra con esos teléfonos móviles que le aporta el mediador y de ahí es donde sale, porque si no, vete tú a saber cuánto tiempo más podían haber estado operando o sin saberlo, ¿no? Yo ya sé que está Pepe por ahí, pero yo una pequeña reflexión, sí. Para todos los que estamos aquí. Lo que acaba de decir José Miguel, buenos días, parlamentario. Buenos días. Buenos días. Lo que acaba de decir el señor Barragán es cierto, es decir, a saber cuánto hubiera seguido operando esta historia, porque parece que estaba en el ocaso ya por lo que se ve, si no hubiera sido esa salida tangencial de una denuncia pequeña que salió. Pero fíjense que hay una cosa además en todo esto, porque uno ha visto casos de corrupción de este tipo, a lo mejor no de este tamaño, o sí, a lo largo de casi tantos años de profesión, pero es que en este caso hay, yo creo que un matiz muy importante, que es que las pruebas y las evidencias se pueden negar siempre, pero es que en este caso hay tan abundante material videográfico, audible y documentado. ¿Lo grababan ellos mismos? Claro, es imposible negar. Es imposible negar lo que está grabado, no solo porque lo decía yo, un testigo, tú dices sí, yo digo Santi, no. Santi, lo niegan, buenos días. Buenos días, esta mañana he tenido oportunidad de hablar tanto con el abogado defensor de Bernardo Navarro como con el llamado mediador Bernardo Fuente y Antonio Navarro y lo niega. El abogado defensor, como no le queda otra, pues dice que su defendido no está en esas reuniones, que dicen que ¿Cómo que no está en la foto? Si hay foto. Sí, pero él niega que eso sea una foto en el sentido de que le queremos dar, de que estaba en una fiesta. Evidentemente está cumpliendo con su trabajo, pero niega la mayor. Yo incluso tuve un enfrentamiento esta mañana con él, pero vamos, en el sentido de que cada uno defiende su posición, uno defiende la de contar las cosas como sabemos contarlas y el saber alguna de las historias, y aquí lo hacía de otra manera. Pues digo que niegan todo eso que estáis diciendo, porque ellos lo ven desde otro punto de vista y de otra manera, por eso solo quería manifestar esa parte, porque después quiero preguntarle al señor Barragán una serie de cosas y solo quería decir eso cuando estabas hablando de eso, Santi, nada más. Sigue adelante, por favor. Adelante, no, esa era mi reflexión. Ya Juanma creo que quiere intervenir. Adelante, tú, Pepe. Pues preguntas para Barragán, venga, preguntas rápidas, Barragán, se nos va el tiempo. Pepe, Juanma, Santi, Pepe. Una pregunta muy rápida. O sea, ¿la consejera para nosotros se tiene que marchar? Pues no lo sé porque no sé el alcance que tiene. Ahora parece la consejera si se tiene que marchar no será por este caso en concreto, porque todavía desconocemos la dimensión exacta, sino porque por lo que han declarado en este caso las dos grandes organizaciones del sector agrícola en Canarias, ¿no? Uno que dice que estos 4 años han sido de pena, y la otra, COAC, que la consejería ha estado pajareando, creo que fue el término que expresó, durante estos 4 años. Por lo tanto, han sido 4 años perdidos en la consejería. Y esto implica también que no había controles, que la gente no estaba haciendo un seguimiento a lo que estaban pasando, por ejemplo, en temas de ganadería, o la pérdida de los millones que se han perdido de devolución de fondos europeos. Es decir, sería por ese motivo, ¿no? No por este caso determinado, salvo que en los próximos días nos encontremos con que sí, efectivamente, sabían lo que estaba pasando en ese departamento. Queda muy bien. Aquí hay dos opciones: no lo sabes y quedas mal, o lo sabes y quedas peor. Vamos a ver, yo la pregunta que hice ayer en la rueda de prensa la sigo manteniendo, y lo voy a volver a decir para que cuando lo diga, y si me dicen ¿eso es una advertencia? Sí, es una advertencia. ¿Sabía el gobierno, a pesar de lo que ha dicho hoy ayer el portavoz, sabía el gobierno lo que estaba pasando en la Dirección General de Ganadería? ¿Sí o no? Y tienen hasta el debate de la nacionalidad para contestar lo que crean oportuno. Y es una advertencia, que cuiden mucho lo que van a contestar,
sobre esta cuestión, si lo sabían o no lo sabían. Si lo están ocultando pensando que eso pasa de largo, creo que va a ser un error. Sí. Hombre, a mí me ha llamado mucho la atención. ¿Usted sugiere que ustedes sí saben que sabían? Hay información publicada que si uno la analiza bien, ve que efectivamente puede surgir en los próximos días información en la que sí que alguien más del gobierno sabía, porque se lo habían comentado que esto iba a pasar o que esto se podía estar ocurriendo. No digo que tuvieran toda la información que nosotros tenemos ahora mismo a través de los medios de comunicación, pero alguien sabía que cosas de este tipo podían estar ocurriendo en la Dirección General de Ganadería, ¿no? Y que ese cese no vino solamente por esta cuestión. Por ejemplo, si ahora empiezas a indagar, ¿se sabía en la época en que dimitió el director, cesaron al director general de Ganadería de los Vidias? ¿Cómo se explica usted? Usted, señor Barragán, ya enseguida te dejo, Pepe, usted ha sido secretario general de Coalición Canaria, usted es un verdadero, lo llamaban el fontanero del reino, porque ha sabido siempre manejar las tuercas de un partido. Entonces, yo quiero que se lo plantee en perspectiva. Es decir, cesan a un director, usted lo ha dicho, cesan a un director general de Ganadería con todo lo que acaba de decir usted. ¿Usted lo nombraría candidato a una alcaldía como Antigua? Bueno, pues eso dice mucho también de qué es de cómo están gestionando estas cuestiones. Date cuenta que Bernardo además ha sido en los últimos años el coordinador de campaña de todas las campañas en la isla de Fuerteventura. Y Taisé ya había sido candidato al Ayuntamiento de Antigua, pero la pregunta que todos nos hacemos dice, si para el secretario general de los socialistas canarios ha perdido la confianza en un director general de ganadería, porque ese fue el término que se usó en la rueda de prensa, ¿no? Y algo más dijeron sobre que no estaba dando el perfil, no daba la talla. El otro día me decía alguien de Antigua, cuando surgió esta cuestión, dice, no servía para el gobierno y si sirve para gobernar a los habitantes de Antigua. Dice, no lo entiendo. Pues por reflexionar en los mismos términos que tú estás diciendo, ¿no? ¿Cómo es posible que se les haya pasado eso, ¿no? Sabiendo que los cesas por pérdida de confianza, porque saben que el trabajo era pésimo, y después lo llevas para que gobierne a unos habitantes en la isla de Fuerteventura como candidato, que para eso, por lo visto, sí servía. Y eso es lo que nadie se explica en ese municipio de Fuerteventura. Bueno, yo de todas maneras voy a estar muy pendiente hoy que comparece la consejera de Agricultura en sede parlamentaria en la comisión para hablar, quizás hable de alguno de estos temas, pues, porque a mí lo que no se me cae del pensamiento, señor Barragán, es si efectivamente los que pagaron por algo o pagaron por humo. Es decir, ¿le arreglaron lo suyo o no se lo arreglaron? ¿Cómo se trama eso? Usted, como decía antes Santi, conoce el gobierno, ha sido secretario general de un partido, ha estado también en la organización del mismo. Entonces, a mí me gustaría saber, señor Barragán, hasta ahora lo que teníamos entendido es que un cargo de director general pues era el verdadero entendido, ¿no? Era el que te sacaba un poco las castañas del fuego, es decir, de consejero para abajo todos los que habían, porque el consejero entendíamos que era un cargo político, pues de ahí para abajo entendíamos que todos eran técnicos, ¿no? Pero en este caso, pues parece que no, porque el hombre no tenía demasiada experiencia y demás. ¿Cómo es posible que nombren de director general por la cuota que le corresponde a ese partido y que primero fuera su tío, Bernardo Fuente, y que después, cuando este hombre va a ocupar la plaza de la señora Mañez en el Congreso de los Diputados,
pueda decir, en el círculo que sea, el señor Barragán, entiéndame usted, pueda decir, el mejor para sustituirme es mi sobrino, porque eso no se le ocurre ni al caso de la manteca, es decir, en recomendar a un familiar, eso antiguamente tenía un nombre que era nepotismo, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible que diga, no, mire, el mejor que puede llevar esto de la ganadería ahora que yo me voy para el Congreso de Diputados es mi sobrino? Eso es así, en esos niveles estamos. Bueno, no sé si estamos en esos niveles, sí tengo que decir que Bernardo Fuentes sí que tenía vinculación con el mundo de la ganadería, Pepe, es decir, su familia tiene una explotación ganadera, además lo siento mucho por la familia porque es una familia excelente, trabajadores, y esto no les estará sintiendo nada bien. ¿El por qué ponen a Taizé? Pues esa pregunta hay que hacérsela al gobierno, ¿no? Yo no sé, porque había gente en Fuerteventura del PSOE con más conocimientos y más capacidad en el área agrícola. Sí, los tienen, ¿no? ¿Por qué pusieron a esta persona? Hombre, si ahora llegas a la conclusión, antes te podías hacer esa pregunta, y entiéndeme lo que quiero decirte, antes, ¿no? Podías hacerte esa pregunta, pero ahora conociendo esta parte de la trama, no le da sentido a la propuesta. Conociendo un poco de qué iba ese puesto en la Dirección General de Ganadería, ¿no entiendes un poco la propuesta? De que quería alguien de su círculo cerca, claro, para poder seguir operando. Pero oiga, uno puede decir lo que quiera, porque para eso estamos en un país libre, pero claro, el que tiene que firmar esto es el que tiene luego la responsabilidad. Es decir, mire, insisto, te cuesta mucho de trabajo decir, mi sobrino es el mejor que puede estar para este asunto, ¿no? Uh-huh. Y que te hagan caso en eso, y sobre todo que de alguna manera sirva lo que estás diciendo para que se tome en consecuencia un acto como ese. Eso es lo que me de alguna manera te me sorprende. Sí. Y es así, pero ahora viendo un poco lo que ha pasado, pues tiene sentido, y después también además tiene sentido, y la preocupación que teníamos es que ya el sector desde el principio de la legislatura no veía el empuje necesario en esa consejería para atender sus problemas, ¿no? Alguien ha dicho que las cuotas de poder a veces son insulares, son más importantes. Yo he sufrido esas cuestiones. No te digo que sea un tema que le ocurre al PSOE y no le ocurre a otros partidos. Me acuerdo de las primeras experiencias, ¿no? Cuando empezamos a formar el gobierno de Canarias, después de la época de Manuel Hermoso. Me refiero después de la moción de censura, y te puedo asegurar que esto era un problema que detectábamos, ¿no? Y que se fue corrigiendo en el sentido de que, oye, no, al gobierno tenemos que mandar los mejores y tal. Después te puedes equivocar, ¿no?, con la persona, pero esto de que fuera por una cuota y me mandaras al que quisiera, no podía ser, ¿no? Y esto, afortunadamente, la estructura del partido lo fue entendiendo. Me refiero a que nosotros también hemos tenido problemas de estos, Pepe. Es decir, pero ya a estas alturas, después de 20 y pico años de gestión en el gobierno, en el que el PSOE, no hay que recordar que el PSOE ha estado en el gobierno de los 12 últimos años, 11. Que parece que el PSOE es que llegó el otro día, ¿no? Ya debería tener también este tipo de experiencia e intentar que al gobierno vinieran los mejores. Y luego, ¿usted cree realmente que se ha pagado por haberle arreglado algún expediente de algo? Porque entiendo, ¿no? Hasta ahora todo lo que hemos sabido, señor Barragán, es que una explotación pagó para que le quitaran una multa y que se cabreó bastante porque no se la quitaron, otros pagaban para que introdujeran un producto que realizaban dentro de una red concreta. Hemos sabido esta mañana, leyendo otro periódico, pues que había uno que incluso pagaba, cobraba, o al menos le apartaban las perras para que cobrara, pero no. Yo esta mañana he estado en COPE Canarias hablando con el mediador, con Antonio Navarro, y
y ha sido la única pregunta que ha dicho que no iba a contestar. Es decir, ¿cuál fue? ¿Usted cree esa, la de que quién era el de Sanidad y si le pagaban al de Sanidad, y no quiso responder eso, claro. Vale. Entonces yo le pregunto, ¿usted cree que realmente la gente paga por humo? La gente, cuando está desesperada, paga por humo, y tiene un expediente de importante PP, no digo que todos sean iguales, pero si alguien te aparece con una solución milagrosa por delante, tú te acuerdas de la película del golpe, ¿no? Sí. Y te escenifican. Todo era mentira al final, Sí, pero te escenifican, ¿no? Que efectivamente que con las personas que están tratando pueden resolverte ese problema, pues igual caes en ese vicio y empiezas a pagar, ¿no? ¿Cuántos temas se han podido resolver por esta vía o cuántos temas no se resolvieron y simplemente fue un bluff? Ahora mismo, con la información publicada, Pepe, yo no sería capaz de dar ninguna opinión. Habrá que esperar a que avance esta cuestión. A mí me... Santi. Perdón, digo. No. A mí una cosa que también me llama poderosamente la atención después de ver las declaraciones ayer del señor Curbelo a la salida del juzgado. Hay una palabra en el diccionario español que se llama ufano, que quiere decir un hombre sobrado, básicamente. Yo vi salir un hombre sobrado y vi un abogado que decía, tenemos mucha cancha para jugar, esto va para largos años. ¿Hacia dónde camina esto ahora? Vamos a tener ahora 4 o 5 años de temas judiciales, comisión parlamentaria, se diluye. Bueno, vamos a ver, da por hecho que una trama de este tipo, si simplemente poner blanco sobre negro a esas supuestas 30.000 grabaciones que existen en el pendrive y en los 2 teléfonos del mediador, ordenar todo eso, date cuenta que lo que vimos el otro día es una parte de ese trabajo ordenado por los servicios de la Guardia Civil. Entonces, en principio, y por lo que viene diciendo el mediador en distintos medios de comunicación, todavía quedan cosas por salir, por lo tanto, da por hecho de que el tema puede alargarse, puede tener otras derivadas, pueden salir otros expedientes distintos de lo que conocemos ahora, y si lo miras en términos de judiciales, el periodo de instrucción, las posibilidades de defensa que tienen los acusados, sí, ponle que judicialmente ese es un tiempo razonable, ¿no? 3 o 4 años. ¿Qué rol, señor Barragán, le atribuye usted al llamado mediador, a este sujeto, ¿no? Que yo recuerdo, le voy a contar una anécdota, que me paraba cada 2 por 3 en el aeropuerto este hombre, Antonio Navarro, para decirme que quería comprar el Tenerife, y que señor más pesado. Correcto, ¿te acuerdas? Que quiere comprar el Tenerife. Me lo comentabas. A ver si vas a salir tú también en la grabación. No, lo dudo mucho. Te mando el WhatsApp. Lo dudo mucho. Pero tú no hiciste ninguna gestión para que compraran el Tenerife. Nada, ninguna. Yo tuve diferencia como cargo público, como usted sabe, y estoy muy tranquilo. Sí, no. Pero ¿qué rol? Claro, porque aquí este tema de administrar la información también tiene su aquel, ¿eh? Yo creo que él mismo expresó anoche en un medio de comunicación cuál era su rol. Dice, oiga, yo no iba, a mí me llamaban, ¿no? Para que les atrajera a los clientes, ¿no? Y que por lo tanto buscara a esos empresarios que podían... comercial. Sí. Eso es lo que dijo él, ¿no? De esa cuestión. Pero en fin, yo creo que todavía llevamos pocos días, aunque ha sido la información intensa, sobre todo por el uso que se le daba a una parte de esos recursos en Madrid, ¿no? Pero que todavía es intensa y yo creo que todavía queda mucho por hacer. Y además me gustaría también decir otra cuestión. Sería bueno que la Fiscalía y la magistrada resolvieran esa diferencia que se ha visto en los medios de comunicación, porque no es bueno para la causa que existan diferencias ajenas
al proceso, ¿no? Y yo espero que se hagan públicas. Sí, yo espero que esto pues bueno, entre en otro cauce y al final lo importante sea descubrir la verdad de la causa que está abierta y no entretenernos en otras variables de colaterales al proceso, ¿no? Les pregunto, Barragán, le pregunto, y con mis compañeros, todo esto salta a raíz, recordemos, de que Ángel Luis Pérez Peña, que era director insular de deportes del Cabildo, denuncia. Les pregunto, Barragán, ¿ustedes saben algo de esta denuncia que origina este tema? Bueno, sé que hay gente de nuestro equipo en el Cabildo Insular de Tenerife que ha pedido algunos expedientes. Sí, Verónica, sé que estaba con eso, sí. Y lo que estamos viendo por la información publicada, siempre por la información publicada, es que este señor denuncia porque supuestamente han hecho uso de unas tarjetas y este señor, el mediador, ha demostrado que efectivamente ese uso era consentido, ¿no? de esas cantidades de dinero y por la relación de amistad que mantenían, ¿no? Lo que sí me ha preocupado es lo que dijo ayer, ¿no? Si lo que dijo ayer el mediador es verdad en torno a otras personas del Cabildo, en este caso el presidente del Cabildo y demás, como que también se conocía, también se sabía algunas de las cosas que se estaban ocurriendo, pues bueno, eso tiene ya otro cariz, ¿no? De hecho, el abogado que estaba presente del mediador había dicho en esa televisión que había advertido a su cliente que las cosas que iba a decir, si él fuera el abogado de la otra parte, hoy a las 9 de la mañana tendría una querella presentada, pero que su cliente le había dicho que él tiene capacidad para demostrar lo que iba a decir. Y bueno, esa seguridad en torno a las personas a las que implicó ayer también en esa entrevista, nos dice que este asunto no hace sino acaba de empezar. Se llama caso mediador porque el mediador en el fondo es un mediador. Hay un general de la Guardia Civil, hay un diputado en el Congreso. Bueno, pues el nombre no sé quién se lo puso, la verdad. No, sí. ¿Pero será la Guardia Civil? Vamos a ver, un general de la Guardia Civil con responsabilidades en África, Bueno, después está la trama africana ahí también. Las cosas que dice el general, son tela también, Sí, no lo sé porque le han puesto el caso mediador. ¿Será porque fue desde donde partió puede ser, sí. La información, ¿no? ¿A usted que le gustan los puros, señor Barragán? Parece que al general de la Guardia Civil había que recibirlo con quesos de Fuerteventura y puros. Yo lo he titulado Por un puñado de puros, ¿te das cuenta? Por un puñado de puros. No te voy a insultar, pero a ti también te gustan los puros. No, pero, es decir, a ver si ahora a cualquiera que vean por ahí con un puro en la boca lo asocian a tal. Yo no sé ustedes, pero yo leyéndolo estos días y cuando he visto nombres de empresas, he visto a una empresa de quesos muy importantes de aquí, Montes de Oca, que además lo primero que pensé, yo los llamé hace como 2 o 3 años por una campaña de publicidad y la forma y el trato fueron cuanto menos llamativas, no te voy a mentir. Esto lo que cuento es que pues, llamé hoy por diferentes temas y me llamó la atención, igual que viendo la operación, que si les iba muy mal, que para arriba, que para abajo, ¿sabes? Yo digo, hay 2 opciones, ¿es verdad que te vaya mal o es que es el planteamiento para que te accedas a ayudas o subvenciones o lo que fuese, igual que con lo de presuntamente la ayuda a Leche Sandra en Gran Canaria, que iba muy mal para tener contratos con sanidad y colocar los productos lácteos. Es decir, yo no sé, Barragán, por el control que tienen ustedes dentro de todas esas cuestiones, porque al final nosotros tenemos las piezas que leemos, esto y lo otro, pero a mí me llama tanto la atención que es que yo... No, vamos a ver, hay ayudas, hay ayudas que son para sostener al sector, ¿no? Las ayudas de pobreza, pero las ayudas que se dan en el ámbito empresarial, y después hay ayudas de dinamización empresarial, que no necesariamente tienes que estar mal,
Por ejemplo, el Estado da muchas ayudas que piden muchos hoteleros, Sí. ¿no? Para impulsar la construcción de nuevos hoteles o nuevas industrias. Son ayudas de dinamización, que es lo que incentivos regionales, etcétera. Sí, ¿no? incentivos, fundamentalmente es la política de incentivos que dice tú tienes dinero, ¿no? Nos interesa que en este ámbito de la industria, de la economía, lo potenciemos, y por lo tanto vamos a ayudar a que todos los empresarios que quieran meterse ahí tengan un incentivo. Y una pregunta sin maldad. Y pueden ser perdones fiscales, sí, o en ayudas claro, específicas. Claro, de una manera u otra. Pero y una cuestión que leyendo estos días y leyendo la noche, que me vino a la mente, es decir, antes aludía mis compañeros preguntándole, y en las respuestas de Barragán, la desesperación del empresario. O sea, yo comprendo la desesperación del que tiene una empresa y dice que no salgo, porque los días 30 pasan muy rápido y llegan muy rápido, y si no tiene... Hemos sido la comunidad que más empresas se ha cerrado desde el 2019. Claro, y yo digo, De para hecho, por ejemplo, las instalaciones ganaderas que si tienen expediente abierto. Pero a lo que voy, la pregunta es, iba a decir ex consejero y conocedor de cómo trabaja la administración por dentro. ¿Es tan difícil acceder a que hay ayudas, subvenciones, me da igual cómo lo quieran denominar, es decir, que el dinero te pueda llegar a tu empresa? Es tan complicado que tengo que buscar siempre una S en la carretera para ver si puedo acceder a una ayuda de dinamización, como has dicho, o a una subvención, o a una ayuda de salvarme de la empresa para poder continuar. Es tan complicado, porque la sensación que me queda es, leyendo esto, ¿por qué se da esto? Porque no le tiro la culpa a los demás, sino, ¿por qué se da esto? Porque llega la desesperación que dice... que tú tienes un colega del primo del sobrino, y que me consigue el 1.000.000 de euros, los 100.000 euros, los 2.000 euros o los 5 cafés, que llevo 10 años y un día para que me den los 5 cafés y todos son puertas cerradas. Es tan difícil. Vamos a ver, por lo que estoy entendiendo de este caso, y para contestar a tu pregunta, fíjate que cuando un empresario tiene todos sus papeles en regla, va a pedir una subvención y tal, normalmente no tiene ningún problema. Fíjate que lo que estamos hablando aquí es gente que tenía problemas y que para acceder a lo mejor a las ayudas tiene que tener el expediente limpio, ¿no? No puedes tener una sanción, no puedes tal, y parece que la preocupación era que eso se quitara para poder acceder a lo otro, que a lo mejor resulta que tenía derecho si esa parte del expediente desaparecía. Eso es lo que estoy entendiendo, por ejemplo, en algunas cosas que he visto de la leche. Para eso, lo lógico es que el empresario recurriera a la administración, intentara hacer valer sus derechos. Si tiene razón, pues muy bien, y si no tiene razón, pues ellos hay que sentirlo, ¿no? ¿Y cuál era el papel del mediador con toda esta gente? Pues facilitar, ¿no?, que algunas cosas que no podían ocurrir de forma legal ocurrieran. No sé si me he explicado. Perfectamente, señor Barragán. Pasa que eso no es tan sencillo. O sea, que eso no es tan sencillo. No es sencillo. Tú siendo cargo público puedes prometer la luna. Sí. Pero, por ejemplo, si tienes un expediente por un problema con la licencia de una instalación ganadera en Canarias, que es difícil, la legislación es compleja y demás, tú puedes prometerle que le vas a dar... Claro, pero estamos hablando de expedientes que no estaban conclusos. Es decir, expedientes que estaban caminando con la sanción, porque cuando una sanción es definitiva, eso no hay quien te lo quite, ¿no? Y más si pasa Hacienda. Lo que puedes hacer es llegar a un acuerdo de que lo pagas a plazo, como sabes. Pero cuando el expediente está en marcha y tú tienes un expediente, tienes capacidad de recurso, tienes capacidad todavía de presentar nuevas alegaciones y demás, Juanma, pues bueno, ahí en lo que estábamos hablando se crea el problema de que te aparece un conseguidor y tú dices, coño, pues para el conseguidor, ¿no? Y ahí es donde se complica la trama y entra el término de corrupción. Sí. Bueno, más temas, porque hay más temas. No, pasa que el debate, vamos a ver, claro, muy pasa rápido, que lo que decíamos antes es claro, que el debate de la nacionalidad va a estar marcado por esto. Todos, que nos hemos claro, llevado 42 minutos. No, pero ¿cuál va a ser la estrategia de ustedes en ese sentido? Vamos a ver, Juanma, nosotros
creemos que debemos de centrarnos. Esto es un tema puntual que formará... Perdón una cosa, Barragán. Esta entrevista estaba cerrada hace mucho tiempo. Sí. Doña Ana, de usted fe, sí. Haga de notario oficial del reino de la comunicación. La teoría es la que es. La teoría es pero bueno, claro, pero es que, oye, a ver, es que siempre nos caen cosas, ¿o no es verdad? Coño, es que parece que tal, siempre nos caen cosas y dicen, no, es que nosotros trabajamos. Sí, la entrevista estaba programada precisamente porque Radio Marca también nos había invitado a saber un poco de cómo queríamos plantear este último debate de la nacionalidad. Correcto, que lo hablamos a ello, y lo que estaba comentando Juanma es, para nosotros Canarias no está mejor que en el año 2019, lo vamos a demostrar con datos, es decir, no simplemente va a quedarse en una frase, vamos a aportar la base de los datos que son positivos y también de los que son negativos en estos 4 años, y nos vamos a centrar en lo que realmente le preocupa a la gente. Es decir, este tema formará parte del debate inexcusablemente porque se ha metido en el guión, y porque la pregunta que yo dije antes, que tuvieran mucho cuidado en cómo la contestaban, va a formar parte del guión, si sabía o no sabía el gobierno de este asunto. Pero al margen de eso, los problemas de la gente para llegar a final de mes, los datos de pobreza que son peores que en el año 2019, lo que se esconde detrás de los datos positivos del empleo, sobre efectivamente trabajadores pobres o no, todo esto va a formar parte de nuestro debate y las relaciones con Canarias Estado. Date cuenta que es el último de la legislatura y como consecuencia de que es el último, también será un análisis de los 4 años, cosa que hará el gobierno. Por eso nos vamos a preparar, porque el gobierno nos irá a expresar lo que ellos entienden que han sido esos 4 años de gobierno, y nosotros vamos a hacer la crítica y las propuestas, las dos cosas, críticas y propuestas, de lo que han sido estos 4 años. Santi, Pepe. No, yo creo que ya Pepe... Fuera de este tema... Pues yo creo que se lo ha comido todo el caso mediador, porque la verdad que fuera de este tema podríamos hablar de asuntos sociales, de 20.000 historias, pero creo que sí. Bueno, pues seguimos. Pues señores, un beso a los 3, me quedo yo con Barragán aquí un par de minutitos más. Un abrazo, ¿eh? Vale, gracias, un abrazo Juanma. grande. Gracias, Bueno, Pepe, hasta luego, gracias Juanma, gracias Santi, a los 3. Siento hoy que estaba poco tiempo, pero es que no he podido hacer otra cosa. No pasa nada, es así. Un beso grande a los 3. Feliz fin de semana. Un abrazo. Nos vemos, gracias. Yo estoy aquí con mi estimado Barragán. 4 años es el último debate, antes de la fecha D, del momento D, del segundo D. Para Coalición Canaria, no pasa nada. La peor área, a juicio de ustedes, de este mandato del gobierno de Ángel Víctor Torres y de Román Rodríguez. Al principio era servicios sociales, pero ya ha pasado a economía, a sanidad y a educación también, ¿no? Las áreas que nosotros detectamos que desde la época de la COVID son las áreas difíciles. Por ejemplo, la Consejería de Servicios Sociales, yo creo que nos están engañando con los datos. Es decir, es imposible que los datos de pobreza hayan crecido diciendo ellos todo lo que están diciendo, y al final se ha convertido en la Consejería de la Paga Extra. Es decir, todo lo resuelve, lo acaban de hacer hoy también, y no les da vergüenza de dar otra ayuda, como las que daban en final de año, de 250 euros o 250 euros a determinada grupo de personas que lo necesitan, ¿no? Eso no es estrategia, eso es repartir el dinero porque no saben cómo gastárselo. No hay una planificación, son esas personas que lo necesitan. Yo, en ese área, yo creo que deja mucho que desear, más allá de que hayamos coincidido en sacar una ley de juventud o sacar otras leyes también importantes para Canarias, pero el problema de fracaso es la gestión, no en este caso la legislación. Y en el caso de economía yo creo que no ha estado, es decir, no se le ha visto. Para todo lo que nos ha caído no hemos visto un plan, una estructura de cómo salimos de la COVID, ¿no? Que no es que hayamos cerrado la puerta 24 horas y la hayamos abierto y todo sigue igual. No hemos visto esa preparación. En sanidad
¿no? Varios consejeros, varios directores del Servicio Canario de la Salud, y la cifra que nos traen es que peor en atención primaria, problemas en todos los hospitales de Canarias y la lista de espera mayor que en el 2019. Y hay que recordarles que el plan que se puso en marcha en la legislatura pasada estaba dando sus frutos porque estaba efectivamente bajando. No hay absolutamente nada sobre la COVID persistente, ¿no? Todas las secuelas que va a traer la COVID en muchas personas. Y me falta el tema de educación, que lo que vemos es que en estos 4 años, primero no hemos llegado, ellos, sabes que nos exigían presupuesto sobre presupuesto, que llegáramos al 5% del PIB para educación, y resulta que ha subido increíblemente los presupuestos en estos años y no hay una llegada ni siquiera al 5% del PIB. Y una parte del dinero que están gastando, encima se lo están gastando de fondos europeos, que no hay una garantía de continuidad, y estamos pagando estrategias del 0 a 3 años, por ejemplo, con dinero europeo, o algunas de formación profesional que nos preocupa que después no tengan continuidad. No decimos que estamos en contra de esto, sino que la continuidad de esas propuestas, si no hay una garantía de recursos. Y después lo que nos está pasando, ¿no? Es decir, cómo que tenemos un paro importante, cómo que se están sacando a personas 2 o 4 horas a trabajar, y cómo por otro lado los empresarios nos dicen que no encuentran a gente para trabajar, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando aquí para que esto ocurra? Bueno, yo coincido con una parte del análisis que están haciendo los empresarios. Se había empezado en la pasada legislatura a hacer un esfuerzo precisamente en la formación profesional dual, y no vemos que haya tenido ese empuje y esa consistencia en estos años. Nosotros tenemos que darle más valor a la formación profesional. Son también trabajadores cualificados, y cuanto más cualificados están, mejor podrán estar pagados en el mercado laboral. Y aquí creemos que también ha fallado. Por último, que me das la oportunidad de decir esto de un tirón. La Palma, otro fracaso. Es decir, todavía estamos esperando que nos diga de los 30.000 euros que prometieron por esta fecha del año pasado a los ciudadanos de La Palma, que lo habían perdido todo. Todavía estamos esperando que digan cómo se lo van a pagar, ¿no? Yo creo que le han faltado a los ciudadanos y ciudadanas de La Palma afectados por esto. Y ten en cuenta también que en las relaciones canarias ha estado el tema de Marruecos, esa indolencia. Acaban de hacer la transferencia de costas que llevan 3 años negociando las costas, y resulta que cuando el 1 de enero las tenemos, a los 15 días resulta que dice que van a presentar un pleito por conflicto de competencias con el Estado, a los 15 días, que es por lo que negociaron. Es decir, tú firmas un contrato, estás negociando los 2 años para darte cuenta a los 15 días que no lo negociaste bien y que lo quieres denunciar. En fin, cosas de este tipo. Y en las relaciones Canarias-Estado nosotros vemos indolencia, falta de sumisión al gobierno. Y hay varios ejemplos. Cuando nosotros propusimos en verano del año pasado el tema de las guaguas gratis, igual que cuando se anunciaron los trenes, o el 60% del IRPF para los palmeros durante una temporada hasta que se estabilice el tema de los palmeros, ¿qué fue lo que nos dijeron? Nos intentaron hacer un cálculo matemático diciendo, es que nosotros, aquellos lo tienen gratis, sí, pero es que nosotros recibimos más dinero, pero paga el 50% por las guaguas. O con el tema del IRPF, son injustos darle ese porcentaje a los palmeros, ¿no? A todos los palmeros, porque por lo visto el problema de La Palma solo está en los llanos, en El Paso y en algunos ayuntamientos, ¿no? El resto de la isla no se ve afectada por el problema del volcán. Bueno, cuando lo consigue Coalición Canaria, les demostramos que sí se podía. Claro, se quedaron con todo un argumento de que nosotros estábamos mintiendo y que eso no era posible. Cuando se consigue esas cuestiones que encontramos, en vez de aceptar que se podía hacer, lo que nos encontramos es que todavía otro ataque más al tema de las guaguas, a que las guaguas fueran gratis, y todavía al día de hoy
todavía no han puesto en marcha el IRPF del 60% en La Palma. ¿Y algo que hayan hecho bien a su juicio? Que Barragán siempre es una persona equilibrada. Yo creo que en los momentos de crisis, en la parte de cuando viene la COVID, yo creo que la respuesta de los primeros meses a la COVID fue la acertada, ¿no? Desde el punto de vista de la pandemia, era como había que actuar. Nosotros creemos que también en el caso de La Palma, todo lo que tuvo que ver con la gestión cuando el volcán estaba activo, toda la gestión de emergencia, creemos que se hizo correctamente, más allá de ahora el problema que se ha suscitado sobre qué contenían o no las actas del seguimiento del volcán. Pero creo que han habido actuaciones de ese tipo bien, se han hecho cosas bien también en educación, en la parte de la COVID, cuando se le da una respuesta en el tema de la COVID, por lo tanto sí que hacemos también alguna valoración, y de hecho cuando nosotros veas la documentación que va a formar parte del debate, nosotros también ponemos los debates, los datos que son positivos, ¿no? Es decir, ¿es positivo o no que en Canarias se haya recuperado un nivel próximo a la crisis en el tema del turismo? Sí, ¿no? Lo que pasa es que ellos le sacan demasiado éxito, y hay que ver también esa parte negativa que tiene. No es que se paga más, por los turistas pagan más, pero hombre, ¿tú te imaginas que los costes de un hotel, o cuando va el extranjero o el peninsular que nos visita a un restaurante, paga menos y por eso gasta más? ¿Paga menos que tú? La Coca-Cola tuya, dicen usted que es canario, no, usted la Coca-Cola a la inflación que está en Canarias. ¿Viene el turista? No, usted es turista, usted puede gastar más dinero y le damos 2 Coca-Cola. No, hombre, pagan lo mismo, están gastando más porque también pagan los costes de inflación y los costes de mantenimiento de lo que es su plaza alojativa en el hotel. Es decir, no es que, porque si fuera así, entonces ¿qué quiere decir? Que los empresarios están ganando más dinero que nunca. No tienen ningún coste, no pagan la electricidad igual que suben el resto de la familia, no pagan los productos igual que pagan el resto de las familias. Claro que sí. Entonces ese dato hay que verlo también desde el punto de vista relativo. Sí, gastan más, pero también es porque todo es más caro. La penúltima, debate de la nacionalidad, se acaba esta legislatura, estamos ya en cuenta atrás. Depende de lo histriónico que se pueda poner o no, pregunto. ¿Se puede ir más o menos conformando un arco para lo que marquen las urnas a partir de mayo? Es decir, al final la política es llegar a acuerdos, tener unos programas en los cuales, oye, si tenemos que pactar, pues oye, Barragán, Iván, mira, esto sí, esto no, para arriba y para abajo. Pero si Iván se pone muy intenso, muy terco, muy antipático, muy faltón, pues Barragán dice, mira, Iván, es que hay cosas que, una cosa es la política y otra cosa es pasar los límites de lo que es la política. ¿Eso se puede dar? ¿Va Coalición Canaria con ese estilo que lo ha vivido y que lo ha sufrido en sus carnes en otros momentos Coalición Canaria mientras gobernaba? La filosofía de los acuerdos postelectorales, es decir, una vez que los ciudadanos nos coloquen a cada uno con lo que creen que debemos representar en Canarias, ¿se abre una nueva posibilidad en Canarias? Sí, se abre. ¿Por qué se abre? Hombre, se abre porque por la información que manejamos hasta el día de hoy, desde el punto de vista de los trabajos sociológicos, otra cosa es lo que digan las urnas, pero si yo pago por una encuesta que hago yo, intento que la información sea la correcta, y desde ese punto de vista el escenario es que no suma el Pacto de las Flores, y por lo tanto se abren otras posibilidades de pactos en Canarias, y eso da posibilidades de que se formen otros pactos en Canarias. El pacto más repetido ha sido Coalición PSOE. Ese es el pacto, uno de los pactos posibles si no suman, y al no sumar, todas las grandes fuerzas políticas que tienen posibilidades de hacerlo pueden sumar, ¿no? Ya sea con ACG o sin ACG. Correcto, y esa es la otra parte. Después está
Pues están en esas partes. Esas partes. Y tal. Pero nosotros vamos abiertos como siempre. La cultura que tenemos nosotros desde el nacimiento de Coalición Canaria es de diálogo y de pacto. Es decir, tú no gobiernas las instituciones durante tanto tiempo si eres un tipo obtuso y cerrado. Por lo tanto, tienes que valorar en cada momento cómo está la situación política y abrirte a la posibilidad de llegar a acuerdos, ¿no? Y yo sé que ya no está dentro de lo que sería la organización como tal, pero sí es una persona que es escuchada. ¿Están por la labor de recuperar una política de pactos en cascada o cada cual de su capa un sayo? Pues eso lo va a dar también un poco el análisis electoral que se haga, ¿no? Pero para nosotros sigue siendo muy importante la base de Coalición Canaria, ¿no? Y la base de la Coalición Canaria no es el gobierno de Canarias. La base de Coalición Canaria es, como me imagino que la base de todos los partidos, es tener la mejor estructura posible en el ámbito municipal insular. Barragán, gracias como siempre. Pues muy bien, bien hallado como siempre y a continuar. Un placer, a seguir Muchas así. Gracias. Hoy hemos estado menos simpáticos, menos chachis que otras veces que nos hemos pasado mejor, pero bueno, es que esto es lo que toca. 10:25, parece que no, pero a lo tonto nos hemos llevado un rato largo. Continuamos aquí, Despierta Canarias. La primera entrevista en Despierta Canarias con Calentadores Junkers, Grupo Bosch, Servicio Técnico Oficial Sieper.es, teléfono 922 821888.